¿El sábado fue clavado en la cruz? ¿Ahora se puede comer cerdo? Colosenses 2:14 al 17 se usa a menudo para mostrar que el culto del sábado, el séptimo día de la semana, ya no es necesario, ya que es lo que Pablo dice que fue clavado en la cruz. También se usa para mostrar que ya no hay restricciones dietéticas sobre la carne limpia e inmunda, ya que Pablo dice que no dejemos que nadie nos juzgue por lo que comemos o bebemos. Echemos un vistazo más de cerca a las Escrituras y veamos qué podemos averiguar. ¿El sábado está obsoleto? ¿Podemos comer cerdo, camarones y otros alimentos designados en la Biblia como inmundos? Puede que les sorprenda lo que encontremos. Echemos un vistazo a Colosenses 2:14 al 17 y veamos los puntos más importantes. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En primer lugar, Pablo habla de anular algo y clavarlo en la cruz. Esto es figurativo, por supuesto, y simboliza parte del significado de la crucifixión de Jesús en la cruz. ¿Qué fue exactamente lo que se anuló y se clavó en la cruz? Este versículo dice el acta de los decretos que había contra nosotros, esta parte será importante más adelante. Esto hace eco de las palabras de Pablo en Efesios 2:15, donde dice que Cristo abolió en su carne las enemistades, es decir, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Así que si podemos identificar la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, sabremos que fue abolido, borrado y clavado en la cruz. Recuerden, estamos buscando la palabra ordenanzas y lo que esa palabra incluye. También tenemos que recordar que en estos versículos se dice que estas ordenanzas están en contra de nosotros. También dice que son contrarias a nosotros. Veamos nuestro primer ejemplo en Éxodo 12:1 al 7. Dios dio instrucciones específicas para la ceremonia de la Pascua. Su pueblo debía matar un cordero macho, asarlo y comerlo, pero rociar su sangre en los postes de las puertas de sus casas. Tenemos más detalles más adelante en Éxodo 12. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de largo, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Así que este día os será en memoria, lo celebraréis como fiesta solemne por estatuto perpetuo, celebraréis la fiesta de los panes sin levadura, guardaréis este día por vuestras generaciones como estatuto perpetuo. Guardaréis esto como estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos por siempre, y este es el estatuto de la Pascua. Puedes ver que las ordenanzas tenían que ver con ritos y ceremonias. Hebreos 9:1 dice, el primer pacto tenía ordenanzas del culto divino. En la versión King James, en el margen de la palabra ordenanzas, dice ceremonias, lo que muestra que esto era parte de la ley ceremonial, no de la ley moral de Dios de los 10 mandamientos. Todas estas ceremonias u ordenanzas apuntaban a la venida del Mesías, y cuando él vino, no tenía sentido participar en una ceremonia que apuntaba a algo que ya había sucedido. Por eso no se pone sangre en el poste de la puerta ni se sacrifican animales para obtener el perdón. Esas cosas fueron eliminadas o clavadas en la cruz. Para ilustrar aún más la naturaleza temporal de la ley ceremonial y la permanencia de la ley moral, Deuteronomio 31:9,24 al 26 dice, Moisés escribió esta ley. Después que Moisés terminó de escribir en un libro las palabras de esta ley desde el principio hasta el fin, dio esta orden a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca. Los 10 mandamientos fueron escritos en piedra y colocados dentro del arca del pacto como una guía permanente para la humanidad. La ley ceremonial fue escrita en un libro por Moisés y colocada fuera del arca. Esta fue la acta de ordenanzas a la que Pablo se refiere que fue borrada. Es un poco un desliz metafórico decir que cualquier cosa escrita en piedra puede ser borrada o clavada en una cruz. Pero un buen escritor como Pablo sabría que la ilustración de un pergamino podría ser borrada y clavada en la cruz en un sentido metafórico y que tendría sentido para el lector. Otro punto que vale la pena destacar es que Pablo dice en Colosenses 2:14 que las ordenanzas eran contrarias a nosotros y contrarias a nosotros. Moisés usa la misma redacción en Deuteronomio 31:26 cuando dice, toma el libro de la ley y ponlo junto al arca del pacto de Jehová tu Dios, y allí quedará como testigo contra ti. Pero esa no es la forma en que Dios se refiere a los 10 mandamientos, nunca son contra nosotros, sino para nuestro bien. Deuteronomio 6:24 dice,
El Señor nos mandó que cumpliéramos todos estos estatutos y que temiéramos a Jehová nuestro Dios para nuestro bien siempre, para que nos preservara la vida, como sucede en este día. Sin duda, Pablo se está refiriendo a las leyes ceremoniales en Colosenses, no a la ley moral de los 10 mandamientos. Otra evidencia de esto es la referencia a no juzgar a las personas en cuanto a comida o bebida, días santos o lunas nuevas, además de los sábados. En la Biblia vemos dos tipos diferentes de sábados. Antes de llegar a eso, veamos la parte sobre juzgar a las personas en cuanto a la comida y la bebida. A veces esto se usa como un texto independiente para justificar el comer lo que la Biblia dice que es carne inmunda. Eso sería sacar este versículo totalmente de contexto. Hebreos 9 habla de las ordenanzas del servicio divino que involucran carnes y bebidas como parte de las ordenanzas. Por ejemplo, había diferentes fiestas en las que había ofrendas de carne y ofrendas de bebida detalladas en las ordenanzas. A veces se debía comer pan sin levadura, a veces se debía comer carne con una ofrenda de bebida. Los términos ofrenda de carne y ofrendas de bebida se mencionan más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Claramente la referencia a la carne y la bebida se refiere a leyes ceremoniales, no a un cambio en el Nuevo Testamento en cuanto a lo que es limpio e inmundo. El apóstol Pedro recibió una visión y una sábana llena de animales inmundos descendió del cielo y recibió instrucciones de Dios para comerlos. Le dijo a Dios que no podía comerlos porque eran inmundos. Esto sucedió unas cuantas veces más y Pedro no lo hizo. Pedro más tarde entiende lo que Dios está tratando de decirle cuando Cornelio, un gentil, lo ha invitado a su casa. Pedro explica lo que significaba esa visión. Dice que el punto de ese sueño era que no debía llamar a nadie inmundo, incluso a los gentiles. Pedro afirma que a partir de su vida, cosas como el cerdo, los camarones y otros animales inmundos todavía no se podían comer y no ha cambiado desde entonces. El versículo aquí en Colosenses 2 no da permiso para comenzar a comer carne inmunda, es una clara referencia a los alimentos ceremoniales que ya no necesitamos ofrecer ya que el Mesías ya ha venido y esas cosas son innecesarias ahora. Pablo continúa y dice que los días santos, las fiestas de luna nueva y los días de reposo ya no son necesarios. Esta parte es donde muchos dicen, ¿ven? Ya no hay necesidad de adorar en el séptimo día de reposo, Pablo lo dice aquí mismo. Ahora, los días santos como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los tabernáculos obviamente ya no necesitamos guardarlos. Las referencias a la luna nueva apuntan a ofrendas que debían presentarse el primer día del mes, lo cual estaba indicado por la luna nueva. Tampoco tenemos que hacer eso más. Pero, ¿ya no hay más sábados? Eso no es lo que Pablo pretendía aquí en absoluto. Además del sábado en la creación y en el cuarto mandamiento, la ley ceremonial ordenaba varios otros días de reposo. Había sábados anuales que podían caer en cualquier día de la semana, así como nuestros días festivos como el 4 de julio pueden caer en cualquier día de la semana dependiendo del año. Pablo hace referencia a los días de reposo en este contexto en Levítico 23. Bíblicamente hay una diferencia entre el día de reposo y un día de reposo. Dios comienza en Levítico 23 enfatizando el día de reposo semanal, el santo día de reposo. Lo llama el sábado. Luego, en el versículo 38, termina de describir estos sábados ceremoniales y dice, estas ofrendas se suman a las de los sábados del Señor. Aquí vemos una explicación sencilla que nos dice que estos sábados ceremoniales, que ya no son necesarios, son muy diferentes del sábado del Señor. Cualquiera que le diga que el sábado del Señor en el séptimo día ya no es un día de adoración se ha perdido por completo lo que dice la Biblia aquí en Levítico 23. Los sábados ceremoniales apuntaban a la llegada del Mesías. El séptimo día de reposo es un memorial de la creación y un día que Dios bendijo y santificó. Según la Biblia, Dios no ha hecho ningún cambio con respecto al séptimo día de reposo. Los humanos han intentado cambiar el día de adoración al domingo, pero en ninguna parte de las Escrituras encontrará que Dios le haya dado autoridad para cambiar lo que Dios bendijo y santificó. En los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento de santificar el sábado es el único mandamiento que Dios dijo que recordáramos, tal vez porque sabía que la humanidad podría olvidar qué día es el sábado. El santo día de reposo sigue siendo el séptimo día de la semana. La guía de Dios sobre la carne inmunda todavía se practicaba por el apóstol Pedro después de la resurrección y en ninguna parte ha cambiado eso, ni siquiera en Colosenses. Cuando vemos instrucciones en la Biblia, ¿las cuestionamos para poder librarnos de ellas?
¿O confiamos en el Creador que nos las dio, sabiendo que solo quiere lo mejor para nosotros? Confiemos en Dios hoy y todos los días de ahora en adelante. Que nuestras vidas estén en armonía con la palabra de Dios. Soy Jamey Houghton con 832.